¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente aquí en el Sillón Rojo, este sabadito por la mañana, y aquí disfrutando una vez más el aprender un poquito más de la palabra de Dios y aprendiendo cuál es nuestra identidad en Cristo, sabiendo qué es lo que tenemos que ser, qué es lo que podemos hacer y cuál es el alcance de las cosas que vamos a poder llegar a hacer, para que no solamente creamos, que ahora sí que no nos quedemos en el hecho de creer que creemos en Dios, sino que realmente lo llevemos a cabo. Y bueno, el día de hoy tenemos de nueva cuenta aquí a Jonathan Barragán. Jonathan, bienvenido, nos da mucho gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, René, gracias por la invitación y saludar a toda la gente que el día de hoy nos está escuchando. Es un placer, es un gusto estar aquí en el Sillón Rojo. Oye, Jonathan, bueno, ahorita te vamos a exprimir un poquito porque tú tienes muchas novedades y cosas muy interesantes que contarnos, pero bueno, el día de hoy te quise invitar porque tú eres experto en lo que vamos a platicar, porque tú trabajas en una empresa que se dedica a esto, aunque no lo pareciera, y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra identidad como intercesores. Así que, y bueno, tú trabajas en Enlace. Enlace es un canal que se dedica a reconciliar a las personas con Dios, Sí. y eso es precisamente la intercesión, porque mucha gente tiene un falso concepto de lo que es la intercesión, ¿no? Sí, así es, trabajamos en ese ministerio donde la razón de ser de este ministerio es acercar al Padre y acercar a los hijos al Padre y el Padre a los hijos, y es una forma muy padre porque dentro de nuestro trabajo recibimos una gran cantidad de llamadas de personas que están buscando reconciliarse con Dios. Entonces nos toca hacer ese eslabón de intercesor, esa labor que intermedia, que está en medio de eslabonar pues el corazón de mucha gente que necesita a Dios, ¿no? Entonces trabajamos en esta parte y contentos de poder platicar de este tema aquí contigo, René. Perfecto, pues como a ver si vamos poniendo unas bases primeramente, porque yo creo que hay oye, ando muy mal con las palabras, hay un concepto muy equivocado de las personas. Cuando hablamos de intercesión normalmente pensamos que alguien tiene que pedirle algo a Dios por nosotros, y entonces venimos y le decimos, ay, pídele por mi perrito que está enfermo, o ay, pídele porque consiga un trabajo, y muchas veces entendemos que eso es intercesión, y luego también llegamos a entender que las figuras que mucha gente llama santos, ¿sí?, hacen exactamente lo mismo, y no se trata de eso, ¿no? Claro, recordemos que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros, hay un pasaje que es así, pues extraordinario, ¿no? Incluso mejor que muchas de las películas de Spielberg, me lo puedo imaginar, donde narra la Biblia que estando Él consumando este hecho tan importante a través de morir por nosotros en la cruz del Calvario, dice que el velo que estaba en la iglesia, en el templo, el velo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, hasta esa parte se rasgó, se rompió, ¿no? Y eso es una figura muy interesante que nos dice, todos podemos ahora tener acceso directo a la presencia de Dios y poder tener un encuentro cara a cara con nuestro Salvador, ¿no? Fíjate qué importante es lo que estás diciendo, porque para quienes no lo sabían, bueno, existía dentro del templo, había el atrio donde podían entrar las personas, y luego estaba el lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes, que lo podemos entender como, en una iglesia católica está muy bien representado, porque es lo que está detrás del corralito, ¿no? Exacto. Y estaba el lugar santísimo, que era un lugar como de 4 por 4 metros más o menos, y ese lugar estaba protegido por un velo, pero el otro día estaba leyendo acerca de este velo. Ahora sí que cuando entendemos velo nosotros entendemos algo delgadito como lo de las novias, pero no. Este velo era una tela que medía más de 10 centímetros de ancho, Wow. ¿no? O sea, era una tela, no era fácil de mover, y sobre todo porque era muy delicada, porque protegía a los hombres de la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que aquel que vea a Dios ciertamente va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el templo? Este cuartito de 4 por 4 era un lugar que no tenía techo, y bajaba la presencia de Dios en forma de una columna de humo, y se manifestaba físicamente. Entonces, y solamente el sumo sacerdote podía entrar a este lugar, y si no entraba en las condiciones adecuadas, porque esa es la parte más emocionante de esto, dices, tenía que ir libre de pecado en todos los sentidos, y tenía que ir físicamente limpio, porque si no entraba adecuadamente,
se moría por la santidad de Dios. Sí. Entonces el sumo sacerdote siempre llevaba un cascabel amarrado a los pies Ujú. y una cuerda. Entonces, si dejan de sonar los cascabeles, quiere decir que no iba santo, y se moría y lo tenían que jalar para sacarlo. Sí. Qué pesado, ¿no? Y entonces esta megatela de 10 centímetros de ancho, súper ancha, en el momento en el que Jesús muere, se rasga. O sea, se rompe solita como si fuera papel de estraza, y entonces se nos quita esa necesidad de tener un intermediario entre nosotros y Dios. Y entonces el papel de la intercesión cambia radicalmente. Totalmente. ¿No? Totalmente, y nos da un privilegio grande de decir, ¿sabes qué? Estoy a una charla, a una plática, a una oración de distancia de Dios. O sea, ustedes están haciendo una decisión de decidirlo y decir ahorita, ¿no? Exacto, estás a nada de voltear y decir, ¿sabes qué? Quiero tener una relación con Dios y no necesitamos absolutamente nada, solamente decidirnos para empezar una relación con Dios. Y eso es extraordinario, ¿no? Porque a veces si pensamos en la grandeza de Dios, y como mucha gente romántica sale, ¿no? Veo los cielos y no, la grandeza de Dios, toda esa onda, que es cierto, Dios es grande y creó todo lo que hay, pero si tú puedes pensar, ese gran Dios, tengo yo el privilegio de, a través de mi decisión, o sea, ni siquiera, Él ya lo decidió por nosotros, ya se decidió. Él ya decretó que sí podemos. Exacto, Él ya decidió estar con nosotros, solamente es cuestión de que nosotros decidamos, ¿sabes qué? Yo también le quiero entrar al trato, o sea, aquí está y quiero tener una relación contigo, Él está dispuesto y no hace falta más nada, ¿no? Y eso te vuela la cabeza, pues, porque dices, ¿cómo puede ser posible que un Dios tan extraordinario y magnífico se tome el tiempo para sentarse y, podemos decir coloquialmente, tomarse una taza de café con nosotros, platicar de los planes que Él tiene para con nosotros, de cómo está mi corazón y platicarlo con Él? Entonces, es algo extraordinario que yo creo que si lo podemos entender, podría cambiar cada segundo de nuestra existencia, ¿no? Definitivamente. Fíjate que una de las cosas que estaba meditando el otro día, estaba dando una clase acerca de los nombres de Dios, y el nombre que más me fascinó fue el nombre de Yahvé Kadesh, ¿no? Órale, a ver, platícanos Y de eso. Yahvé Kadesh quiere decir el Dios que me santifica. Pero lo más interesante de esto es que este nombre se lo dio Dios a los hombres en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Wow. Entonces, desde entonces le estaba anunciando, va a haber un día en el que no vas a tener que estar puro y santo para entrar a mi presencia, sino que cuando tú entres a mi presencia, yo te voy a santificar a ti, ¿no? Y eso está bien grueso, porque cuántas veces no hemos escuchado, René, a un montón de personas que están buscando llegar a ser perfectas para buscar a Dios, ¿no? Pero ¿a poco no? Es que lo que más me llama la atención cuando oigo esas pláticas, a mí sí me emociona, yo soy de los que me pongo y... Te prendes. Porque dices, es que normalmente las personas que dicen, no, es que yo tengo que ir, porque normalmente te dicen, yo tengo que separarme y tengo que alejarme y tengo que enderezar mi corazón y tengo que estar bien para ir delante de Dios, porque piensan que no merecen. Y esa es una actitud del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Pero lo más interesante es que esa gente no conoce el Antiguo Testamento. La mayoría de ellos les puedes preguntar y nunca han leído una Biblia. Y entonces dices, wow, ¿no? O sea, porque estas son cosas que tenemos que entender cuando aprendemos de Dios, que Satanás no usa otra cosa más que la palabra de Dios en contra de nosotros. Sí. Y ahora sí que esos son los engaños de Satanás, porque está usando palabras bíblicas. Sí. Porque él sabe que no nos puede... Él sabe que tiene que usar argumentos que nos hagan sentido. Pero dices, es que él no conoce a Jesucristo, él fue vencido por Jesucristo. Exacto. Entonces a él le conviene que nosotros nos mantengamos en la antigua enseñanza. Sí, eso es algo importante. Recuerdo ahorita que tú estabas platicando esa parte del Evangelio donde está esta mujer que se encontraba en el momento del error, del pecado, cuando está fornicando, ¿no? con otra persona, y que le encuentran para matarla, ¿no? Porque la ley decía que si alguien se encontraba en esa parte, pues había que apedrearlo, ¿no? Entonces vienen con Jesús, y es muy interesante el cuadro, porque todavía el velo no se había rasgado. Así es. Todavía no pudiéramos estar hablando de la gracia que nosotros estamos experimentando ahora, ¿no? Ajá. Que es ese regalo de Dios, es esa oportunidad de entrar a la presencia de Dios sin nada más que decidirlo, ¿no? Y es muy padre porque Dios muestra allí
como yo me imagino a Jesús diciendo, ¿saben qué? Van a necesitar aún doctrinalmente un argumento para que puedan entender lo que yo voy a hacer en la cruz. Y antes les voy a dar este ejemplo, ¿no? Y viene este cuadro donde esta mujer se encontraba en el error y se la traen algunas personas religiosas a Jesús y le dices, ¿qué quieres que hagamos con esta mujer, ¿no? Y dice claramente, es que el que esté libre de pecado, pues que aviente la primera piedra, ¿no? Y allí poco a poco sus detractores se van hacia donde le dio su conciencia, ¿no? Y es muy padre cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Ni yo te condeno, pues vete y no peques mal, ¿no? Es que fíjate qué interesante es esto, porque yo ayer fue, o antier estaba dando una clase y estábamos hablando de eso. Dios le dio al hombre primero 5 mandamientos, antes de darle la ley y antes de dar los famosos 10 mandamientos. Primero dice fructificar y luego multiplicar, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen la tierra y dominen la tierra, usen todos tengan dominio sobre los animales y todo lo demás. Entonces, esto es una cuestión de justicia, ¿no? Porque primero tenemos que crecer en estatura, luego tenemos que crecer, multiplicarnos quiere decir tenemos que contagiar a otros con lo que crecimos, luego tenemos que llenar la tierra, quiere decir que tenemos que tener hijos que sean creados en justicia, y luego ya cuando tenemos esa condición, viene la de sojuzgar la tierra. Tú eres el juez y tú eres el que tienes el derecho a decir lo que está bien y lo que está mal, sí, porque vienes como representante de Dios. Sí. Entonces, Jesús lo único que les hace y les recuerda, y esta es la parte que a mí me fascina, es cuando Jesús les dice, tú sabes que la ley dice que es igual un mentiroso que un asesino delante de Dios. Sí. Entonces les dice, el que esté libre de pecado, porque todos los pecados valen lo mismo, ahora sí, diga ese juez y apedréela a ella de acuerdo a la ley. Exacto. ¿No? Exacto. Y lo interesante, René, es, otra parte interesante es la condición de la mujer, porque aunque Jesús le haya dicho eso a la mujer, si la mujer no lo cree, ella dice, ¿saben qué? No, o sea, denle, o sea, porque la ley eso dice, ¿no? Y yo creo que la mujer hubiera dicho, no, pues sí me encontraron y péguenle duro, ¿no? Porque es mucho de lo que muchas personas ahora actualmente dicen, ¿no? O sea, es que no soy santa, o sea, no soy digna, o sea, Jesús, ¿por qué haces eso? O sea, es que sí merezco, o sea, y hay mucha gente que aún en su entendimiento, circunstancias que le pasan, te ha pasado, René, que hay alguien en una circunstancia difícil y dice, no, es que yo me lo gané, es que es algo que tengo que vivir, es mi cruz, es lo que tengo que llevar en la vida. Y dices, hey, tranquilo, o sea, Jesús ya pagó por eso, Jesús ya llevó todos tus pecados, tus errores, y por eso Él se hizo maldición para que tú hoy tuvieras bendición, ¿no? Pero lo interesante, no solo lo que Jesús te dice, sino tu actitud y tu decisión, como tú le decías, ante lo que Jesús y Dios te dicen, ¿no? Es que ahí es en donde regresamos al punto de lo que decía ahorita. Hay mucha gente que cree en Dios. O sea, que tiene la idea de que cree en Dios, pero realmente como no conoce a Dios, o como no se han atrevido a pararse frente a ese Dios y a entenderse perdonados, ¿no? Sí. Porque hay un principio básico. Antes de que pequemos ya fuimos perdonados, porque ya Jesús ya vino, Jesús ya resucitó, Jesús ya pagó, ya se fue, ya está en el reino de los cielos, y desde ahí tenemos que empezar a caminar, porque si no, toda la vida vamos a necesitar con lo que empezamos, que ahorita, que es intercesores e intermediarios entre nosotros y Dios, para que pidan, para que nos perdonen. Es como, ahora sí que yo lo escucho absurdo, cuando la gente dice, vamos a orar para que alguien descanse eternamente, y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que rezar para que alguien descanse eternamente? ¿Y por qué vamos a invalidar el papel de Jesús? Con el respeto para quien quiera creer de esa manera, ¿no? O sea, porque esto no es algo doctrinal, ni es algo que tenga que ver con una religión o con la otra. Dices, ¿por qué tenemos que interceder y pedir algo que ya está hecho? Sí, exacto. Es ilógico, ¿no? Es totalmente ilógico. Y es algo que debemos de tomarlo con toda la seriedad, porque puede cambiar el rumbo de nuestra vida. O sea, tenemos acceso total a Dios, sin más ni más. No importa lo que la gente haya hecho, no importa incluso lo que piense la misma gente, porque eso es muy chistoso, ¿no? O sea, ni siquiera importa lo que yo piense y crea. O sea, independientemente de lo que yo piense y crea, tenemos acceso a Dios. Y en el momento en que nosotros nos caiga ese 20, como decimos aquí en Guadalajara, nos caiga ese entendimiento, vamos a poder vivir esa vida plena en libertad, porque todos estos rollos religiosos de repente, rollos esclavizan, ¿no?
y no dejamos que las personas las personas no viven en esa libertad y plenitud de vida. ¿Cuánta gente no vive asustada por los errores, por cometer un error? Y es un día, son días amargos, pues me pongo en su lugar de esas personas y dices, oye, ¿sabes qué? Vive libre, aunque te equivoques, Dios perdonó ya tu equivocación, Él sabe, a Él no le contamos la historia, Él ya sabe la historia y sabe lo que va a pasar el día de hoy, y para eso, para nuestra necesidad del día de hoy que nosotros no conocemos, pero que vamos a tener, Él ya proveyó desde hace mucho tiempo, ya trajo la provisión para nuestras necesidades y para el mismo pecado, ¿no? Definitivamente, o sea, es que esa es la parte más espeluznante de este asunto, Sí. ¿no? Tú dices, ¿cuánta gente vive esclava, no? Es como lo que les pasó a los mismos israelitas, ¿no? Sí. Los israelitas, cuando llegó Jesús, no pudieron reconocer a Jesús porque eran esclavos de la ley. Sí. Entonces, en vez de ver a Jesús y de ver la libertad que Él nos traía, se pusieron a observar en cuántas ocasiones Él irrumpía o corrompía la ley según su entendimiento, porque Sí. ya ni siquiera observaban la ley que Dios les había dado, sino que ya estaban más demarcados por las costumbres Sí. y por los lineamientos que ellos habían puesto hasta ese día. Y hoy en día nos pasa exactamente igual. Sí. Hay gente que comete un error y lo juzga de acuerdo a su propia justicia. Sí. Y entonces vive atormentado y prisionero de ese error, porque esa persona considera que está mal, pero nunca le ha dado entrada a Dios para que Dios le diga, bueno, sí está mal, pero para eso traje a Jesús, para que te perdonara. Claro. ¿No? Y algo muy grueso que pasa cuando nosotros no tenemos ese entendimiento es que nos reproducimos en las personas de nuestro alrededor. Uh-huh. Y cuántas veces no hemos estado con amigos jóvenes que nos dicen, es que mis papás me enseñaron esto, pues. Y Nos inculcaron esto, Que ¿no? un día tengo que buscar esa palabra en el diccionario, porque eso de inculcar Está fuerte. Está fuerte, ¿no? Y es muy chistoso porque la condición en la que tú entiendas a Dios o en la que tú conozcas a Dios no solamente determina tu estilo de vida, sino también determina el estilo de vida de las personas que están a tu alrededor. Claro. Entonces de repente es triste ver no solamente a los abuelos, porque de repente platicamos, no, que mi abuelo era así, 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 pero cuando vas viendo hacia abajo dices, wow, espérame, porque el nieto está viviendo en el mismo entendimiento y en la misma esclavitud o en la misma condición que se estuvo viviendo, porque de repente todas esas cosas se van sembrando en las nuevas generaciones. Y de repente alguien por ahí platicaba yo con un chavo y me decía, es que la verdad Dios no es para mí, su estándar es tan alto. O sea, lo que mis abuelos me dijeron de Dios, de que tienes que acercarte al perfecto, de que tienes que acercarte a Él y no digas nada ni hables nada en su presencia, y cuando estamos aquí quítate la gorra y todo eso, ¿no? Dice, es que la verdad Dios no es para mí. O sea, Dios es para mis abuelos, Uh-huh. pero Dios no es para mi generación, es lo que Él me estaba diciendo. Así es. Y eso está interesante porque hasta que Él conoció realmente quién era Dios y cómo Dios nos llama a su presencia, tal como somos, así todas las personas que nos están escuchando deben de entender esto, que así como estamos, en la condición en la que estamos ahorita, Dios está dispuesto a abrazarnos. Y Él, en su abrazo, en ese abrazo nosotros vamos a ser transformados, no antes, ¿no? Porque mucha gente está esperando que todos los astros se alineen se alineen y el cosmos se alineen para acercarse a Dios, ¿no? Pero no es así. Tú eres el que te tienes que alinear a la voluntad de Dios, simple y llanamente diciéndole, sí, quiero lo que tú tienes para mí. Y pensar, y ahorita que hablamos de inculcar, pensar muy detenidamente qué es lo que nos inculcaron, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho, en casa de mi abuela, se veneraba a la Virgen de la Soledad. Y una virgen triste y una virgen vestida de negro. Y entonces cuando pregunté yo que quién era, es que es la Virgen triste porque murió su hijo. Y dices, pero lo importante es que resucitó, ¿no? O sea, estamos adorando a una virgen o estamos teniendo una relación con alguien que nunca vio la verdad cuando estuvo enfrente de ellos, y ella fue la primer testigo de que su hijo había resucitado, ¿no? Claro. Y nos quedamos enganchados en eso, y entonces pasa de generaciones en generaciones en generaciones, y creemos en algo que se quedó atorado en un lugar en donde no tenía que ser y que no llegó a la verdad, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí es donde cabe el consejo de
analizar lo que estamos creyendo y tal vez estemos por el rumbo adecuado, pero tal vez no, tal vez pueda haber algo que Siempre estemos podemos mejorar, viviendo. porque aún quien está en la verdad es progresiva. Sí, ¿no? totalmente. Bueno, nos vamos a un corte, queridos amigos. Les recordamos los teléfonos en cabina, 3815, válgame, hoy estoy muy mal, te digo, 38 13 13 50, 38 13 13 51 y nuestra página www.devocional.net. Jorge, mándanos un corte. Estamos de regreso, queridos amigos, después de este corte y bueno, estábamos ahora sí que platicando acerca de que aún conociendo la verdad es progresiva, ¿no? La misma Biblia declara que el universo se está expandiendo y aún conociendo a Dios, si volvemos a darle otra vuelta a la Biblia y si nos volvemos a poner en oración, cada día tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo de algo que ya sabíamos, ¿no? Exacto. Entonces, no podemos, ahora sí que aquel que se quiera aferrar al hecho de decir esto es lo que me inculcaron y esto fue lo que yo aprendí, pues la verdad no es cierto. Algo que a mí me pasó en mi adolescencia y son de esos detalles, no sé si te pasó, René, amigos, que te marcan la vida, pequeños detalles. Recuerdo que mi papá dirigía una congregación en una iglesia y yo tenía como 13 años y recuerdo que me llamó a la sala, despidió a mi mamá, despidió a mis hermanos más chicos y de esas veces que dices, eso va a poner interesante, ¿no? Todos se van a sus cuartos, la sala estaba sola, mi papá se sienta en su sofá favorito, sube sus pies sobre su mesa favorita. Suena regaño. Sí, eso sonaba horrible y se sentó conmigo, ¿no? Y me empezó a explicar lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Fue algo padrísimo. Me empezó a decir, Jesús hizo esto por ti, esto por ti. Y me explicó el plan de salvación para mi vida. Pero lo interesante fue que no me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Me dijo, ¿sabes qué? Y en esta casa creemos esto. Pero va a llegar un momento en que tu fe va a ser confrontada. Y estarás en la prepa, estarás en la universidad. Y tú vas a decidir qué creer. Y eso me marcó muy grueso porque yo había escuchado a otros amigos que les habían dicho, en esta casa se cree esto, ¿no? En esta casa solamente vamos a adorar esto y vamos a hacer esto, ¿no? Y cuando mi papá me dijo, va a llegar un momento en el que tú vas a tener que tomar una decisión de a quién seguir, toma la mejor decisión, ¿no? Y eso dejó en mi corazón como una puerta muy abierta y mucha hambre de conocer a Dios. Porque dije, si esa decisión va a llegar en un momento, pues tengo que prepararme, ¿no? Y en ese momento yo agarré una Biblia Reina Valera 60, que por ahí la tengo todavía en mi casa, o ahorita está en pésimas condiciones, yo la agarré como a los 13 años, y ¿qué hice? Devorarme la Biblia. Claro. Yo hice eso porque me impactó lo que mi papá me dijo y me asustó porque dije, voy a tener que tomar una decisión, y a los 13 años agarré una Biblia y de pasta a pasta, recuerdo que agarraba una partecita en mi cuarto, que eran solamente 2 cuartos. Mis papás dormían en un cuarto y en el otro mis 2 hermanos y yo. Entonces, para leer y tener como un poquito de intimidad, yo tenía que meterme abajo de un closet, cerrar las puertas, prender lámpara y allí, aunque me estuviera asfixiando y tragándome todo el polvo de la alfombra, allá abajo a leer la Biblia, ¿no? Y recuerdo que allí es donde yo empecé a ver que muchas de las cosas que mi papá decía y hacía, las había aprendido de ese libro. Y me empezó a impresionar mucho de las cosas que yo veía en casa, que se me hacían padres, pero nunca yo las había visto como algo determinante, sino se me hacían que era algo que mis papás y mi mamá habían inventado, ¿no? Así como que mi papá y mi mamá inventó esto, ¿no? Ajá. Y pues resulta que no, que el orar, que leer la Biblia, que el asistir a una iglesia, que el honrarle a Dios con nuestras ofrendas, que esto, que lo otro. Empecé a ver que lo decía allí y me empezó a impactar, y fue allí donde yo empecé a aprender directamente, con la influencia de mis padres, pero directamente de lo que Dios quería para mí. A mí me sorprendió mucho esa parte y esa experiencia. Yo digo que esa fue la experiencia que para mí me marcó la vida, pues de a partir de allí es raro el día que yo dejo de leer la Biblia, es rarísimo el día que yo dejo de leer. Disfruto mucho leer la Biblia y fue una experiencia muy padre donde yo pude aprender, ¿sabes qué? Jesús me hizo libre. Y como tú dices, conforme he ido creciendo, René, he encontrado más revelación de la palabra, he encontrado amigos como tú, René, que nos han enseñado, que nos han ministrado, que nos han enseñado un capítulo más de lo que nosotros pudiéramos ya haber aprendido. Y en verdad es muy padre encontrar a gente con la cual tú puedas
disfrutar y estudiar y meditar y estar en este mismo canal de la libertad que Dios nos puede dar, ¿no? Qué grueso, fíjate que ahorita que lo dices, es que esa es la parte que yo más amo de Dios, ¿no? Porque como tú sabes y muchos de ustedes saben, queridos radioescuchas, yo escribo diario, ¿no? Y todas las mañanas trato de sacar una reflexión que tenga que ver con la palabra de Dios. Y hay días en los que no mando una reflexión y es precisamente porque Dios y yo estamos en una pelea. Yo siempre digo que estamos en una pelea y Dios siempre me dice, para que haya una pelea tiene que haber dos. Tú eres el único enojado porque luego te metes en la palabra y la empiezas a discutir. Pero precisamente eso es algo que Dios tiene. Dios es un caballero y nunca se va a imponer, aún reconociéndole tu corazón. Entonces, tu papá te lo explicó de una manera genial, porque nadie nos puede decir esto es lo que nos inculcaron, sino va a haber un tiempo que cuando tengas el conocimiento vas a tener la libertad de escoger. Y la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. En el momento que te enfrentas a la verdad, en el momento que te enfrentas a Dios y a su verdadero plan, ahí es en donde tienes una capacidad de decidir. Porque si no te va a pasar como dice en el libro de Oseas, ¿no? Dice, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sí. Porque entonces tomas decisiones de muerte y no decisiones de vida. Sí. Y las decisiones para con Dios tienen que ser decisiones de vida en todo el tiempo, ¿no? Así es, y yo creo que llega un momento en la vida de cada uno de los que estamos aquí escuchándonos que llega esa pregunta, ¿en qué voy a poner y en qué voy a fundamentar mi vida? Yo creo que es algo que dice, hay un texto muy padrísimo en la Biblia que un abismo llama a otro abismo, ¿no? Así y es bien grueso porque yo lo ejemplifico mucho con la cuestión de mi necesidad, mi abismo en mi corazón necesita de ese gran abismo de amor de Dios, ¿no? Así es. Entonces de repente, no sé si les ha pasado, amigos radioescuchas, que se levantan con esa necesidad que no tuvieron ayer, pero hoy la tienen de buscar a Dios. ¿Y quién lo hizo? O sea, ¿cómo pasó eso? Es nuestra identidad, nuestra esencia que está clamando al Abba, ¿no? Así, al papito. Al papi, ¿no? Y que a lo mejor no es todos los días, pero hoy me levanté. Y a lo mejor en su entendimiento mucha gente se dice, no, pues hoy voy a rezar, ¿no? O hoy voy a ir a misa, ¿no? De esas personas que dicen, nunca voy a misa, y ay, no a misa, ¿no? Y dices, porque hay una necesidad en nuestro corazón y en nuestra alma de buscar a aquella persona que nos creó. Lo interesante es que lo busquemos de la forma adecuada. Exactamente. ¿No? Adecuada, porque una de las cosas es que nadie nos puede enseñar de Dios, no solamente, o sea, podemos ir a clases, podemos leer, pero solamente yendo a, a la oración profunda y a la palabra de Dios en específico, es en donde realmente vamos a aprender de Dios. Fuera de eso, lo demás puede ser muy útil, pero no es lo verdadero, ¿no? Y lo dice el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo, el que escudriña lo más profundo de Dios, Él nos enseñará y nos guiará. Dice la Biblia que Él nos va a enseñar todas las cosas. Eso se me hace padrísimo. Yo cuando leí esa parte y la entendí o sea, está padre lo que yo escucho, pero yo le digo, Dios, Espíritu Santo, tú enséñame. O sea, dice la palabra que tú me vas a hacer el que me vas a enseñar. O sea, está padre y me gusta mucho escucho tu programa, leo tus devocionales y me gusta estar escuchando a mucha gente que digo, wow, está padre, pero al final, Espíritu Santo, tú dime, tú enséñame, no me quiero equivocar. Porque puede ser la opinión de uno. Digo, ahorita estamos tú y yo aquí platicando de nuestras vivencias y de nuestras opiniones. Yo cuando me toca enseñar o me toca predicar, yo siempre le digo a la gente, es responsabilidad de usted aquí tomar notas y lo que no le parezca o lo que le quede duda o lo que no sabía usted, vaya, búsquelo en su Biblia y vaya y ahora sí que cuestiónelo con Dios, porque Él es el único que va a afirmar lo que vamos a aprender. Entonces, y regresando al tema, porque ya nos desviamos un poquito, si tenemos la libertad de hacer todo esto nosotros solos, si tenemos la capacidad, Jonathan, de llegar directamente a la presencia de Dios, entonces, ¿para qué sirve la intercesión? La intercesión es una parte bonita, es una parte padre donde cada uno de nosotros puede ser una pieza para unir a personas que quieren escuchar a Dios. Por ejemplo, un intercesor es aquella persona que puede estar compartiéndole a otra persona de esto que nosotros estamos compartiendo, ¿no? Es una persona que le puede estar diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Dios te hizo libre, o sea, Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida. Entonces, no es una persona que se convierte en el todo para que Jesús haga algo en tu vida, sino solamente es una herramienta importante y privilegiada para decirle, sabes que Dios te ama, Dios tiene un plan para ti
y me gustaría interceder. Algunos lo pueden hacer a través de la charla, de la plática, de algún consejo. O sea, no tienes que estar de rodillas y con corcholatas en las rodillas para interceder. No, para nada. O sea, interceder es, incluso a veces es mucho más que el estar de rodillas y el estar así sufriendo por esa parte, ¿no? Es poderle llevar alimento al necesitado, es poderle mostrar al que no conoce de Dios, de ese amor glorioso que Él tiene para con nosotros. Por eso creo que fue Pablo el que decía que hay un ministerio de la reconciliación, ¿no? Exacto. Que es como la evolución de la intercesión hacia la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación no tenemos que estar peleados para reconciliarnos, sino para conciliar partes, ¿no? Exacto. O sea, vamos a conciliar la parte del corazón de Dios en donde embona con nuestro corazón. Exacto. Y eso puede ser precisamente como tú decías. Hay personas que entienden el amor de Dios por medio de las obras de misericordia, quienes reciben alimento, o cuando vas y platicas con un anciano, o cuando pasas tiempo con algún niño en las casas de hogar, esos niños que se sienten abandonados, y cuando tú vas y les expresas amor, vuelves a conectar el corazón de ese niño con el corazón de Dios, ¿no? Exactamente, y eso es lo que tú haces con el programa de radio, que estás allí también compartiendo con la gente de lo que Dios te ha dado, estás también allí intercediendo, estás tratando de reconciliar, estás tratando de reconectar a las personas con su propósito, ¿no? Exacto, entonces yo creo que esa parte es importante, donde podemos entender que cada uno de nosotros, dentro de nuestra identidad, no hay personas o no hay seres o no hay santos o no hay dioses aparte de Dios que nos reconcilian con el mismo, ¿no? Nosotros en nuestra identidad podemos llegar a reconciliar y a darle a conocer a las personas del amor y la bondad de que Él tiene para con las personas, ¿no? Y es parte de nuestra identidad, es parte de lo que Exactamente. Porque muchas veces pasa eso, mucha gente no recurre a la intercesión sino hasta que está mal, sí, ¿no? Y entonces la reconciliación se convierte en un auxilio y en un rescate fuera de una intercesión, o la reconciliación tiene que suceder cuando hubo un problema, y cuando no es eso, o sea, al contrario. Yo creo que es más fácil interceder por las personas cuando están bien, y ahora sí que acercarlas a Dios y a su propósito cuando están bien, que confundir un término, ¿no? Claro, y eso es importante porque a veces no tenemos que dejar como a un lado todas las excusas para de repente preguntar, y desde el simple hecho de tomar un teléfono y llamar, por ejemplo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Está padre lo que ustedes dicen, o conectarse contigo ahí en la página y decir, porque mucha gente nos puede estar escuchando, padre, pero necesito conocer más, ¿no? Y de repente es tumbar todas esas barreras de los paradigmas que ya tenemos y decir, ¿sabes qué? Yo quiero un consejo, ¿no? Quiero un consejo y ayúdame incluso ayúdame a mentorearme, y ayúdame a conocerme y a conocer a Dios y conectarme con el propósito que Él tiene para mi vida, y hagámoslo juntos, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante decir, ¿sabes qué? Necesito de repente el consejo de alguien, y eso es también el interceder, ¿no? El consejo, la palabra sabia. Dice la Biblia, ¿no? Que a veces no es tan bueno estar bajo nuestra propia prudencia, sino busquemos a nuestro alrededor gente que nos pueda entregar una palabra, a lo mejor que no nos va a gustar, porque de repente también sucede, ¿no? Que queremos nosotros escuchar lo que nos gusta escuchar. Es que muchas veces estamos buscando quién nos alcahuete. Exactamente. Y de repente decir, ¿sabes qué? Exponerte a decir, ¿sabes qué? Necesito un consejo real, es exponerte a lo mejor me van a tirar con todo, pero va a ser para crecer y avanzar. Entonces, yo creo que esa es una parte bonita de la identidad del intercesor, ¿no? Que no alcahuetea, sino que trata de siempre llevar a las personas a más. Fíjate, y esto es muy padre, lo decía el rey Salomón, ¿no? Dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Sí. Y nadie pide consejo, o sea, así que la gente debe estar en constante consejo, en constante intercesión, para vivir una vida sabia, a prueba de errores, y no tener que esperar a que las cosas estén mal para entrar en sabiduría. Exactamente. Entonces creo que es importante esa parte, y es un privilegio ser un intercesor, es un privilegio poder entender esta parte desde la óptica sana y desde la óptica de la palabra de Dios. Fíjate qué buen comentario, y con eso nos vamos a ir a un corte. Queridos radioescuchas, les recordamos los teléfonos en cabina 38 13 13 50 y 38 13 13 51, y nuestra página www.devocional.net. Si usted tiene alguna duda acerca de
de cómo entrar en este diálogo con Dios. En la parte superior hay una liga que dice, ya hizo usted esa oración, y viene una explicación detallada de cómo poder empezar a hacer esas prácticas con Dios y de cómo convertirse incluso en un intercesor. Regresamos después de un momento de este corte. Estamos de regreso en esta última parte de nuestro programa y Jonathan, yo te quisiera preguntar, ¿quiénes pueden ser intercesores? Pues básicamente todos pueden ser intercesores. Todas las personas tienen esa capacidad y ese plugin en su identidad, esa parte, solo hay que habilitarla. ¿Cómo se habilita? Primeramente reconociendo a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Jesús como el guía de nuestra vida. Creo que no podemos interceder de ninguna forma sin nosotros primero decir, ¿sabes qué, Jesús? Tú eres el que murió por mí y acepto eso que hiciste, y a partir de esa posición e identidad que tenemos en Jesús, podemos nosotros empezar a ver por otros y a empezar a interceder por otros o por ti. Ok, con esto estás diciendo, cuando nosotros aceptamos a Jesús, y si usted no los había querido reescucha, existe, y esto es algo que dice la Biblia, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y cuando decimos nuestro Señor le vamos a obedecer, y cuando le decimos nuestro Salvador es que dependemos de Él, y eso nos da acceso a nuestro espíritu, que es aquello que Adán y Eva perdieron en el Edén, y entonces nos ponen, así como dice Jonathan, ese plugin, ese chip que nos permite volver a escuchar la voz de Dios. Y entonces ahora sí, vamos a empezar a interceder con la conciencia de estar escuchando la voz de Dios, y ya no nomás estar diciendo las cosas de nuestras fuerzas, exacto, sino estarlas diciendo con el respaldo de Dios, ¿no? Exacto, eso es básico. Y en el proceso, cuando nosotros conocemos a Jesús, aceptamos lo que Él hace, Él empieza una obra de transformación en nuestra vida y pone algo extraordinario en nuestro corazón, y es un verdadero amor. Y el amor, dice la Biblia que todo lo puede, ¿no? En 1 Corintios. Y el amor es un motor sumamente importante para interceder. A ver, espera. Entonces, si no te amo, no puedo ser intercesor contigo. A lo mejor no habría la motivación correcta ni el corazón correcto, porque el amor tiene que ser una de las fuentes más importantes o el motor más importante para interceder. Obviamente tomando en base que el amor es una decisión, ¿no? Claro. Porque si no, mucha gente se nos frena porque dice, es que yo no siento amor por ese, ¿no? No. Sí, porque mucha gente puede decir y puede excusarse en eso, o sea, yo no le amo, no es nada mío, ni nada, ni le conozco, ¿no? Ajá. Pero no, yo creo que es el amor hacia el Padre lo que nos debe de motivar, y hacia las cosas que el Padre mismo quiere, ¿no? Okay. El Padre mismo tiene propósitos con la humanidad, el Padre mismo tiene propósito con la gente que está a nuestro alrededor, y como nosotros queremos lo del Padre, como nosotros queremos ser parte de ese engranaje que el Padre mismo está llevando a cabo, nos podemos enrolar en su engranaje como intercesores de lo que el Padre quiere para la gente que está a nuestro alrededor. Fíjense qué cosa tan interesante, querido radioescucha. Lo que estamos aprendiendo aquí y lo que nos está diciendo Jonathan es lo siguiente. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar las cosas que Él hace, y entonces ahora sí podemos ir con cualquier persona, y ahora sí tenemos toda la autoridad espiritual del mundo para ir a decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar en tu vida, porque esto es lo que está escrito, esto es lo que está prometido, y porque el Dios al que yo amo también te ama a ti, yo puedo decirte que tienes que hacer las cosas así, así, asado, para que te pase esto, esto y esto. Exacto. En el principio hablábamos de que debemos de seguir a Dios no por temor, ni porque Él está... Mucha gente lo sigue porque para sentirse bien de las cosas malas que hace, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús ya hizo todo por nosotros y que no necesitamos ser perfectos, sino Él nos perfecciona a través de su amor a nosotros para ser aceptados como hijos de Dios, nuestra motivación para seguirle ya no es el temor, sino es el amor. Entonces, cuando nosotros ya dejamos de temerle a Dios y sabemos que Él no está con el látigo en la mano, dándonos de azotes y toda esta onda, ya sabemos que no nos motiva el temor para seguirle, ni para honrarle, ni para alabarle.
Al contrario, ahora nos motiva el amor de que Él nos hizo libres, o sea, así simple y llanamente. Entonces, ese mismo amor que nos motiva para amar al Padre, nos motiva para amar a la gente que está a nuestro alrededor y decirle lo mismo que pasó conmigo, lo mismo que Dios hizo en mi vida, lo puede hacer en tu vida, ¿no? O sea, como lo dijo Jesús, ¿no? Dijo, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y más, ¿no? exacto, y eso es algo extraordinario porque cuando tú vives con esa libertad y todos los días te levantas, que no importa cómo esté el dólar, que no importa cómo se levante tu jefe ni cómo esté en el trabajo tu jefe, que no importa cómo se levantaron las condiciones económicas o sociales de tu alrededor, si tú sabes y te levantas todos los días con esa sonrisa en tu boca y dices, ¿sabes qué? Dios ya me hizo libre, Dios tiene un propósito para mí y te vas a tu trabajo y vives un día extraordinario, ¿cómo tú no vas a anhelar eso mismo para la gente que está a tu alrededor, para la gente que ves en el camión, para la gente que está allí sin esa misma esperanza que tú tienes? Entonces dejas de dar consejos por ver a la gente triste, sino empiezas a dar recetas de cómo continuar felices. Y es algo extraordinario, por ejemplo, toda la gente está buscando algo diferente, está buscando algo que en realidad le haga sentir esa plenitud de vida. Y la única persona que lo puede hacer es Dios. Y cuando uno lo encuentra, yo creo que una de las cosas que luego pasan cuando tú encuentras esa plenitud de vida es esto se lo tengo que compartir a todo el mundo. O sea, no puedo quedármelo yo, o sea, eso lo tiene que vivir la comadre, el compadre, eso lo tiene que vivir mi hijo, mi esposa. Y empieza como algo diferente. Y es cuando todo el mundo, no sé si les ha pasado, amigos radioescuchas, es que te ves diferente. Y es que es interesante. Y ya no eres tan regañón o ya no eres tan mulo como antes. Y ahora sonríes más, toda esa onda. Y es cuando tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que me reconcilié con Dios. Y es algo que tú puedes también hacer ahora, ¿no? Entonces eso le da un sentido muy diferente donde el amor de Dios te empieza a mover a hacer cosas que antes no hacías y a reconciliar a gente con Dios y a convertirte realmente en un intercesor, ¿no? Fíjate que qué importante es lo que acabas de decir, porque ahorita me estaba acordando de algo que me pasó el lunes, ¿no? Me invitaron a que diera una clase en un grupo de personas que están leyendo la Biblia de pasta a pasta. Y entonces resulta que toda la clase estaba enojada y estaban enojados con Dios. Y dice, ¿por qué Dios, que se dice que nos ama, nos pone una ley tan difícil, que si matar bueyes, que si hacer sacrificios con ovejas y que si no sé cuánto? Y entonces fue bien interesante porque cuando me empezaron a preguntar y cuando expresaron su enojo, yo no podía más que sonreír y decía, ¿por qué te burlas de nosotros? Y le digo, no me burlo de usted, le digo, al contrario, estoy disfrutando porque sé lo que les voy a decir. Y entonces les empecé a explicar cuál era la raíz de la ley y cuál era, de dónde venía y cuál era la intención de la ley. Y entonces fue bien interesante porque al final ahora sí que Dios me dio los argumentos necesarios para poderles demostrar que la ley que se ve tan difícil, la de la Biblia, la del Antiguo Testamento, no era otra cosa más que una carta de amor. Era una manera de Dios de expresarle su amor y su intención de tener una relación íntima con cada uno de los israelitas. Y entonces todo el semblante de estas personas cambió y dice, wow, ahora tenemos que volver a leer la ley para entender la ley con amor. ¿No? Y es lo mismo que tú decías, sí. Te cambia el rostro porque en el momento en el que te reconcilias con Dios, en el momento que entiendes a Dios desde la perspectiva de Dios, porque ese es el problema que muchas veces tenemos, ¿no? Nosotros nos acercamos a Dios tratando de encontrarnos a nosotros, no tratando de encontrar a Dios. Y no podemos tener una relación con un tercero, con un segundo, pensando en el primero que somos nosotros. Claro, ¿no? Totalmente. Yo creo que cuando nos alineamos a ese enfoque, decimos, yo quiero conocerte, o sea, y quiero saber qué onda contigo, Él se empieza a revelar a nosotros y todo nos empieza a cambiar. Y es algo muy padre porque cuando uno se reconcilia con Dios, viene esa capacidad en nosotros y esa alegría en nosotros de poder buscar, de afanosamente, ahora sí podemos decir la palabra, de buscar a más personas que se puedan reconciliar con Dios, interceder por estas personas, que es buscar reconciliarlos con Dios, ¿no? Y es muy padre, yo creo que, no sé tú, René, pero una de las cosas que yo más disfruto es ver a una persona, cuando empezamos a hablar, verles el rostro, como tú decías, mudado en minutos, por la cuestión de que conocieron y entendieron el corazón de Dios. El corazón de Dios y que Él tiene algo especial para ellos. Y cuando haces eso, en serio, he tenido recursos económicos, he estrenado un carro, me han dado la casa las llaves de mi casa. En serio, que no hay mayor placer que decir, wow.